Bueno chicos, vamos a realizar este video como orientación al trabajo de aplicación que tenemos pendiente. Entonces, lo primero que debemos saber es que nuestras funciones elementales, todas las que ya hemos visto, pueden sufrir cierto tipo de transformación. Esas transformaciones son modificaciones que se realizan a partir de la función original. La primera definición que nos pide el trabajo es traslación. La traslación es un movimiento en el sistema. La función se puede mover a la derecha, a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Siempre que realicemos ese tipo de movimiento, estamos diciendo que la función sufrió una traslación. Entonces, ¿de qué depende esa traslación? De la forma como esté denotada la función. Si yo tengo una función de la forma f de x más c, donde c es una constante, yo ya voy a identificar esa traslación como una traslación horizontal. Es decir, que nuestra función se va a mover hacia la derecha o hacia la izquierda sobre el eje horizontal. ¿De qué depende que se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda? Del signo que acompaña la constante. Es decir, si la función es de la forma f de x más c o f de x menos c. Si la función es de la forma f de x más c, la función se nos está moviendo tantas unidades como c nos lo indica hacia la izquierda. En este caso la función se nos va a mover hacia la izquierda. Por ejemplo, si en este momento yo les pido que grafiquen la función y igual a seno de x más pi medios. Entonces ya identifico que la función es de esta forma. Como estoy sumando pi medios, es una traslación horizontal hacia la izquierda, pi medios. La función se nos va a mover pi medios a la izquierda. Por acá tengo pi medios y a partir de ahí empiezo a dibujar la misma función. Entonces, según eso, la función nos quedaría de esta forma. Y esta sería nuestra función f de x más pi medios. Sufrió una transformación horizontal, pi medios unidades hacia la izquierda. Si la constante se está restando, es decir, yo voy a dibujar ahora f de x menos pi, por ejemplo, la traslación también va a ser horizontal, pero la función se nos va a mover a la derecha. ¿Cuántas unidades? Tantas unidades como c no lo indique. En este caso la traslación va a ser pi unidades hacia la derecha, es decir, se va a mover y va a iniciar a partir de acá. La original, que es la roja, va a iniciar a partir de este punto. Entonces la función nos va a quedar de esta forma. Y esa es la manera como identifico una traslación horizontal. Ahora, si la traslación es vertical, nos cambia la forma como está denotada la función. Miren lo que sucede acá. F de x más o menos c. Ya no está modificando el ángulo como tal, sino a la imagen de esa función en ese punto le sumo o le resto c unidades. Si estoy sumando, la traslación va a ser hacia arriba. Si estoy restando, la traslación va a ser hacia abajo. Por ejemplo, si tengo la función y igual a seno de x más, y lo voy a poner así, acá entre paréntesis para que no vaya a tender a confundirse, más 1. Es decir, la misma función original la voy a subir una unidad. Este punto vendría a estar acá, este punto nos quedaría acá, este punto acá y este acá. Se sube o se traslada o se mueve una unidad, en este caso hacia arriba, la función original. Y esa sería mi función y igual a seno de x más 1. ¿Qué pasa si no le sumo 1, sino le resto 1? Si digo y igual a seno de x menos 1. Entonces, si acá tengo signo menos o menos 2, lo que pasa es que, bueno, la voy a dejar en menos 1 porque el tamaño del tablero. Si tengo menos 1, entonces cada punto lo bajo una unidad. Por lo tanto, este punto baja una unidad, me quedaría acá. Este punto baja una unidad, me quedaría acá. Este me quedaría acá. Este acá y este acá. Y grafico la función
y igual a seno de x menos 1. Este me corrió acá. Y igual a seno de x menos 1. Ya tenemos que es una traslación horizontal a la derecha o a la izquierda cuando se modifica el ángulo, vertical hacia arriba o hacia abajo, sumando o restando la cantidad de unidades que nos pide. Bueno, nuestra otra transformación son las reflexiones. Entonces yo puedo realizar una reflexión respecto al eje X y respecto al eje Y. Recuerden por allá en geometría que la reflexión es lo mismo que sucede, el mismo efecto que tenemos cuando nos miremos hacia el espejo. Entonces, o es como si cogiera este eje cuando voy a reflejar sobre el eje X y doblara la hoja y voy a mirar los puntos los cuales se ve reflejado cada imagen de esta función. Entonces el punto 0 me va a quedar ahí mismo. Este punto, la distancia que hay de aquí al eje va a ser la misma que hay del eje al nuevo punto, entonces este punto me va a quedar acá, el punto 0 me va a seguir quedando ahí, este punto lo reflejo sobre el eje X y va a pasar a quedar acá, y este punto me va a quedar ahí. Entonces la reflexión de esta función que es seno de X sobre el eje X va a ser esta que tengo en rojo. Esta es una reflexión respecto al eje X. ¿Cómo la identifico en la función? Cuando la función está en la forma y igual a menos f de x. Es decir, cuando se antepone el signo menos a la función, decimos ya que hay una reflexión respecto al eje x. Por lo tanto, esta función que tengo en rojo sería y igual a menos seno de x. Y esa es la forma de identificar cuando una función tiene reflexión respecto al eje X. Ahora, también puedo hacer la reflexión respecto a Y. ¿En qué varía? En la notación. Si me dicen que voy a graficar la función Y igual a f de menos x, miren la diferencia. En el anterior, el menos estaba antes de la función. Aquí el menos aparece para el ángulo sobre el cual voy a trabajar. Si tengo una función de esta forma, menos cualquier valor, ya sé que la reflexión va a ser respecto al eje Y. Dos tipos de reflexiones, una sobre el eje X y otra sobre el eje Y. Si quisiera reflejar esa misma función azul sobre el eje Y, entonces lo que haría ya no sería que doblaría el papel sobre el eje horizontal, sino sobre el eje vertical. Es decir, ese papel se dobla de esta forma, por lo tanto, la distancia que hay de aquí a aquí es la misma que hay de aquí a aquí, la distancia que hay de aquí al eje va a ser la misma de aquí a aquí, la distancia de aquí a aquí va a ser la misma acá, y la distancia de aquí al eje va a ser la misma. Doblamos y obtenemos esta función. Por lo tanto, esta que acabo de dibujar sería y igual a seno de menos x. Y tenemos las dos formas de poder identificar si la reflexión está respecto al eje X o respecto al eje Y. Bueno, nuestra otra definición tiene que ver con compresión y alargamiento. Son dos cosas diferentes, sin embargo, tienen mucha relación a la hora de mirar las gráficas. Como su nombre lo dice, la comprensión lo que hace es achicar, comprimir o reducir la función. Y el alargamiento lo que hace es estirar o agrandar la función. ¿De qué depende? También depende de la forma en cómo está estructurada la función. Es decir, cuando tengo una función de la forma y igual a por f de x, puede sufrir una comprensión o un alargamiento dependiendo de a. A es el valor de una constante y debo mirar si está entre 0 y 1 o si está mayor que 1. Si a es mayor que 1, directamente mayor, porque si a va a ser igual a 1, pues es la misma función. Por ejemplo, esta función yo la puedo escribir como y igual a seno de x o como y igual a 1 seno de x, es exactamente la misma. Cuando a está mayor que 1, decimos que hay un alargamiento y ese alargamiento va a ser horizontal. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que hay comprensiones y alargamientos sobre el eje Y, es decir, verticales, y sobre el eje X, es decir, horizontales. Y me van a perdonar acá, si A es mayor que 1, cometí un error, el alargamiento va a ser vertical. Ya vamos a mirar por qué.
Por ejemplo, si yo les pido en este momento que grafiquen la función y igual a 2 seno de x, entonces miren que esta forma de la función es esta misma, donde a vale 2. Y en este caso a es mayor que 1, entonces la función lo que va a sufrir es un alargamiento vertical. ¿Qué voy a hacer? A multiplicar por 2 cada uno de los valores que tenía ahí. Entonces este punto me va a quedar ahí, porque si multiplico 2 por 0 me sigue dando 0. Este punto va a pasar acá, porque si multiplico 1 por 2 me va a dar 2. Este punto me va a quedar ahí, porque 0 por 2 me va a dar 0. Este punto me va a quedar por acá en menos 2, porque menos 1 por 2 me da menos 2. Y este punto me va a quedar ahí. Ahora, uno de los puntos para graficar mi función 2 seno de x y obtengo esa función que está en rojo. ¿Qué pasó? A la función original, que era la que tenía en azul, se le generó un alargamiento sobre ese eje. Ahora, si la condición tiene a entre 0 y 1, es decir, si aclaramos que aquí 0 menor que a menor que 1, a toma un valor entre 0 y 1, cualquier valor que ustedes le quieran dar, yo voy a trabajar con una elemental, y es igual a 1/2 de seno de x. Miren que 1/2 está entre 0 y 1, 0.5. Entonces, cuando la función es de esa forma y a está entre 0 y 1, decimos que hay una comprensión vertical, es decir, la función se va a hacer más chica sobre el eje de la y. Es exactamente el mismo procedimiento. Cada punto lo voy a multiplicar por 1/2, es decir, lo voy a reducir a la mitad. Nuevamente, para 0 el punto sigue siendo 0. En este caso, si multiplico 1 por 1/2 me da 1/2, entonces me queda por acá el punto. 0 por 1/2 me sigue dando 0. Menos 1 por 1/2 me da menos 1/2, me queda por acá. Y 0 por 1/2 me sigue dando 0. Uno de esos puntos para graficar la función seno. Y esa que aparece en negro, mire que se redujo a la mitad, por lo tanto hay una comprensión vertical. ¿De qué depende? De la forma en cómo está dada la función. Y de igual forma tenemos comprensión y alargamiento horizontal, es decir, aquel que se realiza sobre el eje de las x. ¿De qué depende? De la forma como está dada la función. Mire que nos cambia la forma. En el alargamiento y en la comprensión vertical, la a estaba antes de la función. Aquí está antes del ángulo que determina la función. Entonces, lo mismo, cuando a es mayor que 1, vamos a tener claro que hay una comprensión horizontal, es decir, que respecto al eje horizontal la función se comprime, se reduce. Yo tengo mi función original y igual a seno de x, voy a graficar y igual a seno de 2x. Entonces me están diciendo, como a es mayor que 1 en este caso, porque a vale 2, la función se va a comprimir, se va a reducir. Es decir, esa función me va a quedar, y la voy a graficar aquí, de esta forma. ¿Cómo lo identifico? Bueno, aquí fácilmente, porque como tenía 2, entonces yo lo que hice fue comprimir cada cuadrante. De un cuadrante resultan 2 cuadrantes en general, es decir, este pi medio se trasladó acá. Ustedes verifican con los ángulos. Cuando x vale pi medios, entonces me quedaría pi medios por 2 y me da pi, es decir, este punto se vino para acá. Cuando x vale pi, me quedaría 2 por pi, 2pi, es decir, este punto se vino para acá y automáticamente me traslada de la función. Por acá estaría pi cuartos, si quieren verificar, para cuando estén reemplazando los valores del ángulo. Ahora, si a está entre 0 y 1, que era el otro caso que veíamos también en las compresiones y alargamientos verticales, si a está entre 0, 0 menor que a menor que 1, ya no va a haber una comprensión sino un alargamiento vertical, horizontal, estoy con el vertical todavía, horizontal, es decir, la función se va a extender sobre el eje de las x. En este caso voy a graficar, lo voy a poner por acá porque se me va a extender sobre ese eje, y igual a seno
de 1/2 de x. Yo tomé como ejemplo seno porque es el ejercicio del trabajo, pero ustedes lo habían podido hacer o podemos hacer ejemplos con coseno o con cualquier otro. Entonces, cuando voy a graficar esa función, lo que hace es que se extiende sobre el eje de las x. Este punto va a quedar ahí, pero este punto me va a quedar aquí. Es decir, miren que en el anterior, cuando había comprensión, el cuadrante se me redujo. De un cuadrante me salían 2. Ahora acá se amplía. De 2 cuadrantes se me va a reducir a 1. Es como si este pi medio se trasladara acá. Entonces, ese punto me queda acá, este acá. Voy a graficar una parte. Entonces, la función lo que va a hacer es un alargamiento horizontal. Miren que se extendió, se amplió, se alargó sobre ese eje de las X. Y ahí tenemos cuando hay un alargamiento vertical, una comprensión vertical, un alargamiento horizontal o una comprensión horizontal. ¿De qué depende? De cómo está definida esa función. Bueno, y nos quedan, o les piden, 3 definiciones fundamentales: amplitud, periodo y desfase. Aquí tienen las 3 fórmulas que me permiten denotar la amplitud, el periodo y el desfase de una función dada de la forma y igual a seno de bx menos c. Esa es la forma de la función. Repito, estoy trabajando con seno porque es la función que tiene como ejemplo de aplicación. Entonces, la amplitud me dicen que es el valor absoluto. Recuerden que los valores absolutos siempre son positivos, de 1/2 del valor máximo de la función menos el valor mínimo de esa función. El periodo lo denotan por la fórmula 2pi sobre b, donde b, recuerden que es el valor que está acompañando en este caso al ángulo. Y la desfase es, utilizan la formulita c sobre b. Y ahí obtienen la amplitud, el periodo y la desfase. Teniéndolo de forma gráfica, vemos que si tenemos una función, la amplitud entonces está denotada por esta distancia, por eso es un valor absoluto, porque es una distancia y no puedo hablar de distancias negativas, desde el punto máximo al punto medio. El periodo, recordemos que el periodo ya lo habíamos mencionado cuando hicimos las funciones trigonométricas. Entonces, a partir de qué punto empieza a repetirse nuevamente la función. Si yo sigo graficando acá seno, entonces lo que pasa es que se me vuelve a repetir, y por eso decíamos que el periodo de seno y de coseno es 2pi. Y la desfase es un desplazamiento horizontal. La función se mueve sobre ese eje, va a empezar a partir de este punto para esta función específica. Tenemos ahí reflejado de forma gráfica amplitud, periodo y desfase. Y ahora veamos nuestro ejercicio de aplicación. Con todo lo que ya hemos visto de las definiciones, podemos identificar en esta fórmula qué tipo de transformaciones sufre nuestra función original, que era y igual a seno de x. Entonces, tenemos, se está modificando el ángulo pi unidades. Recordemos la fórmula f de x, en este caso menos c. Es decir, que hay una traslación a la derecha, en este caso, se está trasladando a la derecha pi unidades. Esta función original la voy a mover pi unidades a la derecha, es decir, este punto me queda acá, este punto me queda acá, este punto me queda acá, por acá estaría 5 pi medios y por acá estaría 3 pi. Este punto me va a quedar acá y este punto me queda acá. Hasta ahí lo que hice fue graficar esta función, seno de x menos pi, traslación sobre el eje de las x, pi unidades a la derecha. Pero esa me la está multiplicando por 2. Miren que estoy multiplicando esta función por 2. Es decir, estoy haciendo un alargamiento vertical. Por lo tanto, cada puntico lo multiplico por 2. 0 por 2, 0. 1 por 2, 2. Bueno, miren el error que estoy cometiendo. Como voy a graficar esa, entonces lo voy a hacer a partir de donde voy, porque si no luego me tendría que devolver. Entonces, este punto me va a quedar acá,
este punto lo multiplico por 2, voy a borrar, permítanme borrar esto de acá, este punto lo multiplico por 2 y me va a dar 0, este punto lo multiplico por 2 y me va a dar menos 2, y este punto lo multiplico por 2 y me va a dar 0. Por lo tanto, esta función sufrió un alargamiento vertical. Pero a la vez me están diciendo ahora, acá hay un menos antes de la función, por lo tanto voy a hacer una reflexión respecto al eje X. Recuerden que cuando había reflexión respecto al eje X decíamos menos f de X. Es lo que estamos haciendo acá. Menos 2 seno de X más pi, menos pi. Entonces esta función la voy a reflejar respecto al eje X, es decir, sobre este eje horizontal. Por lo tanto, distancia esta misma, distancia de aquí a aquí va a ser la misma que va a haber de aquí a aquí. Vamos a ponerlo así porque como tengo también rojo se me pueden confundir. Este punto me va a quedar acá, distancia de aquí a aquí va a ser la misma que va a haber de aquí a aquí, y este punto me va a quedar ahí. Y esa que he reflejado la voy a hacer punteadita porque no tengo marcadores de otro color. La voy a hacer así como punteadita. Y esa ya es la reflexión respecto al eje X, es decir, ya voy en menos 2 seno de X menos pi. Ahora, ¿qué significa este menos 2 que tengo acá? Recordemos que vimos que la función podría ser de la forma f de X menos c. ¿Qué sufría en ese momento? Una traslación 2 unidades hacia abajo. Es decir, esta función original ustedes la van a coger y la van a mover 2 unidades hacia abajo. Cada puntico baja 2 unidades. Yo lo voy a hacer con negro punteado. Entonces, este punto baja, una traslación vertical hacia abajo. Entonces, este punto baja, este punto baja, este punto baja, y este punto baja. Voy a intentar hacerla acá, aunque el tablero pues ya no me va a alcanzar posiblemente, y la voy a hacer puntadita en negro por lo mismo, porque no tengo más marcadores de colores, no más colores de marcadores, ¿sí? Bueno, ahí quedó como muy recta esa curva, como que me fue diferente. Y esta que está en negro, la voy a repisar para que la vean, sería nuestra función. Voy a repisarla por lo que no tengo marcadores, entonces ustedes cuando estén haciendo la gráfica de su función se van a dar cuenta. Sería la función que me están pidiendo, menos 2 seno de X menos pi menos 2. Miren todas las transformaciones que sufrimos o que sufrió la función a partir de la función original que estaba en rojo, que era y igual a seno de X. Espero que el video les sirva para ayuda, orientación en su trabajo. No olviden que tiene una fecha específica de trabajito que figura como trabajo final de nuestro curso de trigonometría. Un abrazo para todos y juiciositos a terminar el trabajo de aplicación.